Ya lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. También es un referente ser de la ciudad de Resistencia, es concejal, abogado y referente obviamente también del Sindicato de Trabajadores Telefónicos. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, Jorge Buznica. Walter y Martín, le saludamos. ¿Cómo le va? Estar con usted en esta hermosa mañana, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, usted ya sabrá, me imagino que le debe estar lloviendo algunas informaciones y algunos textos sobre la renuncia, que no será candidato a una reelección Alberto Fernández. ¿Qué opinión le merece el tema ya actualizado? Bueno, la verdad que este es un tema que se viene analizando justamente ayer. El Frente de Todos estaba en un proceso, mejor dicho, en un paso más de un proceso de reordenamiento de lo que es el partido a nivel nacional, de lo que es la organización y la estructura. O sea, nosotros teníamos en cierto modo había diversidad de ideas, diversidad de pensamiento, que prácticamente se polarizaron en su momento. Alberto porque ya casi encabezaba una idea de pensamiento con respecto a la política y a la ejecución de la política nacional, que obviamente se notaba que ya no concordaba sobre todo con Cristina. Entonces, bueno, yo creo que en este proceso en donde se busca que se ordene la alianza, se ordene el partido, es muy sano que cada uno asuma la situación que le corresponde para beneficiar lo que es el conjunto, ¿no es cierto?, del conjunto y la idea política, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y los tiempos difíciles que se van a venir, que van a ser muy complicados. Nosotros estamos de cara a unas elecciones muy complejas porque aparecieron nuevos candidatos, porque, por así decirlo, la oposición, que es el caso del PRO, el radicalismo, Juntos por el Cambio, están teniendo muy buenas ofertas políticas de esta electoral. Entonces tenemos que fortalecer la idea del proyecto de país que nosotros queremos. Necesitamos sobre todo todos sentándonos en la idea de que queremos mantener la soberanía económica y la soberanía monetaria. Esta es una de las bases, ¿no es cierto? Buscar que se termine el problema de la gran inflación que estamos teniendo en el país, la devaluación, estar lejos de la devaluación, que es lo que proponen también otros candidatos, y en ese sentido implementar de vuelta en la que estamos. Y en ese sentido primero tenemos que ordenarlo en casa, ¿no? Porque nosotros como partido, como frente, no podemos plantear soluciones y macro soluciones si no estamos en orden en la casa. Correcto. Así que bueno, yo creo que Alberto tuvo una decisión muy madura, se celebra eso y bueno, esperemos que sigamos en este camino para reordenarlo, sobre todo el justicialismo, ¿no? Sí. Que tanta falta nos está haciendo. Jorge, una de las frases que más resuena ahora en este momento en todos los portales dice: Alberto Fernández decidió no ir a la reelección, y en título: no logramos todo lo que nos propusimos. Pero en realidad esa frase también le tiene que recaber o caer obviamente a su compañera de fórmula, a Cristina Elizabeth, porque bueno, sabemos que ella ya es una persona condenada y que por llevar una condena obviamente por la justicia le impone obviamente también la pena de excluirse en lo que tiene que ver con el ámbito político y público por sobre todas las cosas. Pero en cambio todavía las bases del peronismo y sobre todo del kirchnerismo siguen alentando precisamente a que ella sea la referente a la cabeza de las próximas elecciones de danza. Se pone finalmente el peronismo, y cómo es la observación que usted hace precisamente con esta reflexión. Bueno, yo quiero hablar más del lado del peronismo porque yo soy justicialista, ¿viste? O sea, y no me gusta mucho estas personificaciones que se hacen con respecto a los líderes que estamos teniendo en los partidos, kirchnerismo o lo que sea. Yo creo que el justicialismo tiene que, primero, lo que yo te decía anteriormente, tiene que sanearse internamente, y segundo, el tema de Cristina va para dos cosas, ¿no? O sea, uno, si va a la cuestión jurídica, Cristina, si bien tiene una condena, todavía no está firme. Entonces, bueno, eso es un tipo de discusión que es técnico-jurídica, ¿sí? Pero por el otro lado, porque todavía quedan instancias... Sí. Sí, Jorge. Sí, vamos por la gente, sí, y lo que opina y lo que piensa la gente. La gente tiene un sinsabor con nosotros porque los problemas que nos pegaron y sobre todo en los últimos tiempos son muy duros. Pero también tenemos que entender, y en base a las palabras puede hacer un mea culpa desde la culpabilidad misma, porque tenemos que entender que nosotros somos un país que estamos en un contexto que
sinceramente es catastrófico. Y si nos ponemos a analizar líderes mundiales de países que lideran las economías y las sociedades mundiales, se los llevó y tamalean. Hay países muy poderosos que en este momento están, si no, fíjate lo que es Inglaterra, lo que es la misma Alemania. O sea, los problemas económicos no son un problema de la Argentina por causa de la política argentina solamente, son problemas que nos han pegado desde el nivel internacional, nos han pegado duro, y quizás el punto tiene razón, no lo supimos resolver, pero tampoco nos dio mucho el tiempo, porque en la pandemia tuvimos a la mitad del mandato, o sea, un tiempo del mandato tuvimos que permanecer encerrados para salvaguardar la salud y la vida, y después cuando salimos a la calle salimos todos desesperados para tratar de hacer lo que no se pudo hacer, y esto es muy complejo y es muy difícil, y sobre todo cuando hay una necesidad de un plan político, económico, que vaya a la salvaguarda de las necesidades básicas y primarias que tiene la población argentina, porque lamentablemente hoy estamos en una situación en donde hemos retrocedido en el sentido de que estamos hablando de necesidades primarias en la sociedad argentina, es decir, comida, educación, salud, seguridad. Estos son temas que normalmente en un país equilibrado, cuando ya tiene superadas estos problemas, se habla de otra cosa. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, víctimas de muchas cosas, y sobre todo, no nos olvidemos de una deuda externa monstruosa que nos está asfixiando, que nos está ahogando, y que la verdad que muchos agoreros dicen que pues lo van a poder resolver rápidamente. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque yo soy abogado, yo no soy economista, pero con el conocimiento foráneo que tengo, el vulgar de la vida misma, me doy cuenta de que no es ningún problema fácil de resolver. Y sobre todo nos tocó a nosotros y le tocó a esta gestión, al justicialismo, y con Cristina, con Alberto y con todos los gobernadores, nos tocó un tiempo realmente muy complejo, muy complicado, en donde todo es adversidad y todo es problema. Todas las instituciones estatales están en crisis, los organismos, los sectores privados están en crisis por el tema de la inflación golpea y golpea. Entonces el dólar es como que mágicamente aumenta y no se lo preparan. Entonces estas cosas primero ameritan, desde mi punto de vista, una investigación muy profunda y muy racional para detectar y tener un verdadero diagnóstico del problema, porque si no tenemos, esto es como las enfermedades, si no tenemos un diagnóstico del problema no vamos a poder curarlo, y una vez hecho el diagnóstico real y sincero, honesto, empezar a trabajar en unidad, y cuando digo en unidad no solo me refiero a mi partido, sino yo creo que en esto tenemos que ponernos todos los argentinos, en el caso nuestro los chaqueños, de ir por el bien común y tratar de resolverlo, o sea, no la crítica, no el insulto, no el discurso de odio, no, porque eso confunde, y la gente que lamentablemente no está en el ruedo político a veces escucha y cree entender las cosas a través de esos tipos de discursos. Correcto. Y eso sinceramente nos aleja de la verdad, y ¿saben qué? Nos aleja también de la posibilidad de solucionar estos problemas. Guernica, buen día. Walter Mespulé le saludo, ¿cómo está? Buen día, Walter. Le pregunto si usted considera que la renuncia a la reelección de Alberto Fernández tiene algo que ver justamente con el duro reclamo hecho por la CGT en las últimas horas, donde le advirtió justamente al oficialismo y también a la oposición, principalmente al gobierno, que esta crisis económica y social pone en riesgo total la cohesión social de la Argentina. Obviamente también influye, obviamente, porque la CGT no es un organismo cualquiera que cuando se expresa y de manera pública y de la manera que lo hizo, no va a tener injerencia en las políticas de Estado. No creo que esa sea la razón, obviamente. Yo creo que Alberto esta decisión la habrá ido tomado durante un tiempo y la habrá madurado ahora. Obviamente el planteo de la CGT a mí me parece muy oportuno, muy razonable y muy dentro del lugar, porque estamos en un tiempo en donde se están complicando todas las cuestiones. Fíjese, la CGT como central confederal contiene a todas las federaciones del país, ¿no es cierto?, de las especialidades de los sindicatos de todo el país.
y a los sindicatos y a las federaciones se nos está complicando terriblemente las paritarias que tenemos para recomponer el salario. Cada vez se nos está complicando mucho más y cada vez está apareciendo más el maldito fantasma de la desocupación. Porque lo peor que le puede pasar a un sindicato, lo peor que le puede pasar es cuando empiezan a haber compañeras o compañeros despedidos o que se quedan fuera del circuito de trabajo. Entonces, cuando esta amenaza ya se hace, realmente se empieza a ver o que se puede llegar a materializar, me parece muy oportuno lo que hizo CGT salir, y yo como miembro de CGT, creo que ustedes saben que yo soy el subdelegado regional de la CGT del Chaco, es muy oportuno porque nosotros las CGT regionales también estábamos un poco planteando esto a la CGT central, de que tenemos que empezar a expresarnos porque cada vez se nos hace más difícil negociar las paritarias y que cada vez está más presente el fantasma de la probable desocupación. Entonces, sí, obviamente, yo creo que también habrá golpeado un poco la decisión o habrá influido en la decisión de Alberto, seguramente porque no es un tema más, es uno de los temas más importantes, dado que si hay recesión, si hay desocupación y pérdida de fuente y de puesto de trabajo, es porque las empresas están quebrando y porque los trabajadores van engrosando las filas de la marginalidad. Este es un problema no grave, es gravísimo. Correcto. Jorge, en cambio, también bajo ese punto de vista y observación, la CGT en estos últimos 7 años prácticamente durmió una siesta bastante larga, porque fíjese que en el gobierno de Macri le han hecho por lo menos 5 paros generales al expresidente, y ahora con esta situación, con un dólar alto, con un desprecio obviamente sobre el ingreso de los trabajadores, prácticamente ni siquiera se movieron para de alguna manera, como dice usted, no presionar o de alguna manera advertir al gobierno justamente de Fernández para que cambie o revierta obviamente los destinos del país. ¿Qué pasó en estos últimos tiempos que recién ahora se están despertando? Mira, Walter, yo no las decisiones tanto estratégicas como políticas que toma la conducción nacional de CGT, porque la verdad que... Sí, Jorge. A ver. Profunda y tan difícil el país. Cuando hay una crisis tan difícil y tan profunda en el país, el sindicalismo argentino se modera. Y no porque es sabio ni porque es prudente, sino se modera por la razonabilidad de las decisiones estratégicas. O sea, mira, cuando vos tenés una situación muy compleja en lo político y en lo social, tenés que tomar decisiones estratégicas. Esto es lo que tenemos que hacer los sindicalistas, los sindicatos y los dirigentes sindicales, ¿sí? Y en esa evaluación tenemos que buscar un equilibrio. Por eso decía, ni sabio ni prudente, sino un equilibrio razonable, y tenemos que estar preparados. El equilibrio razonable tiene que ser la justa medida entre que recomponer el salario, que es la herramienta de vida que tiene el trabajador, la trabajadora, y por el otro el puesto de trabajo, ¿sí? Este equilibrio no es fácil, y cuando tenés una situación de crisis tan profunda como está viviendo la Argentina en este último tramo del mandato justicialista, lo peor que puede hacer es echarle leña al fuego, porque si nosotros salíamos con un conflicto, yo creo, no sé si hubiéramos logrado mejorar el salario de los compañeros. Yo creo que a lo mejor podríamos llegar a empeorar, no sé, la verdad que no sé, pero desde mi punto de vista es peligroso, muy difícil, que todos conocemos. Por eso yo al inicio relataba que la Argentina está sumido realmente en una gran tormenta, es como somos como una nave en el océano, ¿no? Una gran tormenta que nos está pegando muy duro, muy fuerte, y sumergidos con una deuda externa que pesa, que agobia, que ahoga. Y entonces, bueno, los sindicatos y creo que la CGT tratamos de ser lo más razonable posible, recomponiendo el salario en la medida de los índices inflacionarios, por un lado, manteniendo las condiciones de trabajo y preservando, que esto es lo importante, de trabajo. ¿Por qué? Porque si vos tenés muy buenos salarios pero no tenés trabajo, no tenés nada, ¿me entendés? Entonces, este es el equilibrio que yo creo que al que apostamos todos, tampoco no salir, a la calle y generar un gran conflicto en donde los dirigentes hubiéramos quedado muy bien, pero yo no sé cuáles hubieran sido las consecuencias para la gente, para el trabajo, para el trabajador. ¿Se entiende? Entonces, un poco mi posición, no sé si esa era la estrategia,
Pero si era esa, creo que en cierto modo tiene sus fundamentos. Correcto. Por supuesto, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté de acuerdo. Los que no están de acuerdo, yo escuché muchos personeros que salen a criticar por qué la CGT, bueno, pero también los escuché a esos mismos personeros que cuando el CGT o los sindicatos salimos al conflicto porque no tenemos otra herramienta, nos critican porque dicen por culpa del conflicto de los sindicatos no hay trabajo en Argentina, ¿me entendés? O sea, es como el juego de la oca esto, ¿viste? Perfecto, entiendo. Ahora, en realidad, el incentivo, o mejor dicho, el propósito de esta entrevista, Jorge, era sacarle de manera exclusiva quién iba a ser el candidato SER a la Intendencia justamente de Resistencia, pero bueno, ya Martínez en el municipio. Y le digo a usted, ¿qué opinión le merece, obviamente, Agustín Romero al frente de la conducción justamente de la municipalidad? Mirá, Walter, vos sabés que yo creo que vos me estás informando, porque la verdad que todavía no sé si no se tomó la decisión de quiénes son los candidatos para cubrir los distintos lugares que va a haber de acá al 29, ¿no? Obviamente, si la decisión del SER es que sea Agustín, me parece un excelente candidato, y si no, el candidato que decida el SER, porque dentro de los candidatos que se estaban evaluando, todos son excelentes personas, son excelentes políticos y que ya tienen mucho conocimiento de la realidad de lo que nos está pasando a nivel ciudad para poder ya trabajar en el tiempo que nos faltó para dar las soluciones que necesita la ciudad. Así que bueno, si llega a ser Agustín, obviamente es un gran compañero que conoce los problemas a la altura de los problemas de resistencia y sobre todo de una resistencia muy complicada y con muchos problemas y muy serios. Correcto. Entonces el candidato que proponga el SER va a tener que estar a la altura de esto, porque si no la gente nos va a reclamar y nosotros queremos trabajar a futuro. El SER no nació para una gestión es un proyecto político a largo plazo, sí, y que realmente tenemos ideas políticas que estamos seguros y estamos convencidos vamos a sacar, en este caso, la ciudad adelante, de ser posible la provincia. Si nos toca gobernar la provincia, sabemos cómo hacerlo. Entonces, imagínate vos que cuando elijamos los candidatos van a tener que ser buenos candidatos para que la gente después no pase el reclamo, ¿no? Correcto. Jorge Huesnica, más que una anguila enjabonada, se escapó por la tangente y lo felicito, muchísimas gracias como siempre por su respuesta, por esta oportunidad de charlar. Y más adelante, Jorge, obviamente lo seguiremos llamando para hablar sobre su gestión como concejal y también sobre las procesiones que tiene que ver también con el Poder Legislativo dentro del municipio. ¿Le parece así? Muchísimas gracias a vos, la verdad, a vos, a todo el equipo, y un gusto, un placer dialogar a través de nuestra comunidad, así que a total disposición. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego.